Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Es para mí una vez más en este foro y especialmente el día de hoy en homenaje a un querido amigo. Les voy a presentar brevemente un tema titulado La simulación cerebral y la experiencia estética. Esto está dedicado, desde luego, a Héctor Pérez Rincón, gran amigo, estupendo editor, original y sagaz ensayista, del interés entre la psicología, la psicopatología y la estética. Y lo hago, entre otras cosas, de acuerdo de experiencias estéticas y amistosas zacatecanas de hace 40 años y de nuestro querido maestro Dionisio. Voy a presentar una hipótesis que yo le llamaría hipótesis mimética, que tiene componentes, y después los voy a desarrollar un poco. El primer componente sería el siguiente: al procesar una obra artística, durante la experiencia estética, el cerebro del sujeto utiliza una función mimética de simulación, no en el sentido de una copia falsa de la realidad, sino una recreación de importantes consecuencias mentales, corporales, culturales y demás. La segunda parte de la hipótesis es los objetos y los procesos de arte representan estímulos artificiales, por definición, que son tomados por el autor, el intérprete, el espectador o el escucha como diferentes de los estímulos naturales, en el sentido mimético que tienen los juegos y los juguetes. En este punto recomiendo el ensayo de un escritor mexicano prominente, de Hugo Iriart, que se llama precisamente El juego del arte. Para empezar, vale la pena recordar el tema de la suspensión de la incredulidad en la ficción, es decir, hablando primero de literatura. La suspensión de incredulidad se refiere al dejar de lado, ignorar o suspender el juicio crítico al experimentar, es decir, al leer, escuchar o imaginar una obra de ficción. Y esto permite al sujeto internarse, apropiarse y disfrutar el llamado mundo diegético por la narratología, es decir, el mundo que presenta la ficción. Esto no es nada nuevo. Aristóteles llama el pacto de verosimilitud. Samuel Coleridge, en 1815, uno de los iniciadores del movimiento romántico inglés, le llamó la fe poética. Hoy día Tolkien le sigue llamando la subcreación. La suspensión de la incredulidad no es estrictamente voluntaria. Surge de la experiencia estética o en la experiencia estética y captura la atención en forma de una fantasía exógena. Y subrayo este concepto. No se trata entonces de una fantasía endógena, interna, subjetiva, sino de una fantasía que toma cuerpo, se proyecta y se despliega en el mundo externo al sujeto. Si la representación o la trama pierden consistencia interna, es decir, si pierden verosimilitud, el sujeto puede voluntariamente salir de la suspensión. Esto nos pasa a leer un libro que no nos interesa, que no nos captura, o a ver una película que nos aburre, o a oír una música que no nos captura. El recientemente fallecido pensador Svetlana Todorov decía: no se trata de establecer una verdad, lo cual es realmente imposible, sino de aproximarse, de dar una impresión de ella. En su introducción a la literatura fantástica, que está del lado derecho. La suspensión de la incredulidad es una capacidad narrativa, cognitiva y cerebral.
En la ficción narrativa se presentan tramas posibles en forma coherente y consistente, y existe una correlación entre la pericia creativa del autor y el nivel o grado de suspensión, de captura, de apropiación del receptor. La producción y estimulación de la fantasía, tanto en la creación como en la recepción, es uno de los hechos importantes de toda ficción. La pregunta que nos concierne, y que no voy a poder responder por ahora, no sé si en el futuro, es ¿cuál es el fundamento cerebral de esta capacidad de simulación? A la derecha tienen ustedes un estupendo libro que se llama Películas en la cabeza o Películas en la mente, cómo fabricar un cuento corto. La idea aquí es que cuando se fabrica un cuento corto por un autor se utiliza la imaginación, se utiliza literalmente la capacidad de tener en la cabeza un Hollywood, o mejor un Cinecittà, un estudio cinematográfico que genera narrativas de orden visual o auditivo y que después son puestas en el papel. En el cine sucede lo mismo. Colin McGinn, filósofo de la mente, que declaró el problema mente-cuerpo irresoluble y por lo tanto se dedicó a otra cosa, se dedicó a pensar en la teoría del cine. Dice Colin McGinn, a diferencia de otras artes que requieren mirar, look at en inglés, el cine involucra look into o look through, es decir, una inmersión, una entrega. La inmersión en una película es análoga a la inmersión en una ensoñación. Esta es, de hecho, la hipótesis de McGinn. Es decir, la experiencia cinematográfica está condicionada por la experiencia onírica. En otras palabras, gracias a que soñamos, gracias a que el cerebro ha desarrollado evolutivamente la capacidad de soñar, es que somos capaces de ver una película como si fuera un sueño. De hecho, entramos al cine, se apagan las luces, cerramos las entradas sensoriales y las salidas motoras, nos acomodamos en la butaca y hacemos suspensión de la incredulidad. El espectador se hunde cognitiva y afectivamente en la escena y en la narración. Su imaginación sustituye lo real y constituye una ensoñación. La conciencia trasciende a la pantalla y la película para engancharse en la imagen y en la historia virtuales. De hecho, esta inmersión o transparencia implica que miramos a Orson Welles, pero imaginamos o simulamos al ciudadano Kane cuando vemos a este gran clásico. Y sucede lo mismo con cualquier otra película que capte nuestra imaginación, no importa que hayamos visto a Meryl Streep 400 veces y sepamos que es Meryl Streep, cada vez que actúa vemos al personaje, no la vemos a ella. Esto es una simulación. Pero sucede lo mismo con la música. La emoción musical es una simulación. El destino de la música, finalmente, la música como artificio sonoro, genera emociones intensas fuera de un ambiente natural, es decir, simula emociones en un ambiente artificial, en la sala Netzahualcóyotl, detrás de nuestros audífonos. Al experimentar emociones musicales, el cerebro humano genera una simulación, una situación de artificio, de recreación, como sucede durante el juego, curiosamente llamado en inglés play, como también en inglés play an instrument, tocar un instrumento, diríamos en español jugar al instrumento. El simulacro y el modelo en las artes plásticas es también un hecho. La palabra modelo en las artes plásticas implica un objetivo o concepto que es una fuente de inspiración para la creación de formas pictóricas y estructuras escultóricas. La imagen o estructura que engaña al espectador al usurpar ciertos elementos sensoriales o cognitivos de la realidad, como dice Jean Baudrillard. En Cultura y Simulacro, el nombre lo dice todo. La simulación entonces es la puesta en acción de una imagen mental que se coloca en el mundo artificial, en el mundo artificiosamente, y se pone en acción de manera colectiva,
La emoción estética negativa es un caso particularmente interesante de la simulación. En las artes suele ocurrir una búsqueda de emociones negativas, como la tristeza, la ansiedad, el agobio o el miedo, las cuales evitamos a toda costa en la vida diaria, pero vamos a la sala en el Nezahualcóyotl y pagamos un dinero para entrar y escuchar la Quinta Sinfonía de Mahler y agobiarnos. La recreación de emociones negativas es entonces una característica del arte en general. ¿Cómo se explica? Se explica quizás de esta manera. Experimentar emociones negativas fuera del ambiente de peligro es una forma de pretensión, es una forma de simulación que recuerda la conducta de juego, según nos dice Walton. Davis, por su parte, considera que al generar emociones negativas en las artes, encontramos gratificante una forma de comprensión o de entendimiento. No pain, no gain. Es decir, la emoción negativa nos enseña algo en las artes. Con este grabado de Goya de la serie de la guerra, vale la pena recordar que representamos, por ejemplo, en este caso, el dolor de una lanza que atraviesa un cuerpo en un cuadro, o en este cuadro en particular, al simular y recrear la experiencia sensorio-motriz del dolor que el propio cerebro. De hecho, cuando se para uno ante este cuadro y demás, muchas personas lo ven y dicen, ¡ouch! Simulan el dolor. Es más, ahí está una serie de imágenes en donde el dolor que inflige a un sujeto activa una matriz que conocemos como neuromatriz del dolor, especialmente, por ejemplo, en este caso, el cíngulo anterior, pero cuando se le inflige dolor a una persona querida, también se activa, y de la misma intensidad esta misma zona. Es decir, el cerebro está capacitado, preparado, alambrado, evolucionado para simular. En cambio, cuando se le aplica dolor a un extraño, que no conocemos muy bien, se enciende un poquito la zona, pero no demasiado. Es más, cuando se le aplica dolor, son experimentos muy interesantes, a un sujeto a una persona que el sujeto en experimentación sabe que ha cometido algún tipo de falta o algún tipo de trampa, se recrea el mecanismo de recompensa, es decir, nos alegra que sufra. La simulación está encarnada, no nada más en el cerebro. Un elemento crucial en la experiencia estética consiste en la activación de mecanismos corporizados que implican la simulación de acciones, de emociones, de sensaciones. El papel de las neuronas espejo en este caso debe ser muy prominente. La simulación entonces está encarnada no solamente en el cuerpo, sino a través de sus mecanismos, está encarnada en el cerebro. Este trabajo de Vittorio Gallese y su grupo en Italia está claramente desarrollando esta idea. Para terminar, vamos a ver entonces cómo surge esta capacidad en el cerebro que probablemente podemos trazar evolutivamente a la conducta de juego. El juego es un simulacro, y lo es incluso para los animales que lo presentan. Jugar y el juego representan motoramente una correlación simbólica en la fantasía. Esto lo trabajó ampliamente Piaget. Es un mecanismo de asimilación cognitiva. Lev Vygotsky decía que el aprendizaje imitativo mediante objetos se utilizan como sucedáneos en el proceso de descubrir. O Jerome Singer, uno de los pioneros en el estudio científico de la imaginación, dice es un ejercicio preparatorio puramente lúdico, gozoso, recreativo, que utiliza y entrena a la imaginación. El juego es una práctica. Aquí en este libro, La genética del juego animal, habla de todas este tipo de prácticas. La locomotora, que es una práctica de balance y coordinación. El juego con objetos es una práctica de observación y manipulación. El juego de perseguirse es una práctica de evasión y captura. De pelea, una de agresión y defensa.
El juego con el alimento es una práctica del cuidado de las crías, el cortejo y el sexo, práctica pues de eso. Roles, prácticas sociales, y el lenguaje, balbuceo y juego de palabras en los niños pequeñitos es un inicio de la absorción en la lengua. Es decir, el juego implica espontaneidad gratificante, comportamiento flexible de cualidad como sí, que es lo característico de una pretensión. En este trabajo de Display and Emotion, Westfield y Cronin-Westfield lo desarrollan ampliamente. El juego favorece y refuerza la generación de las ideas novedosas mediante la investigación y la experimentación psicomotoras. Se caracteriza por pensamiento divergente, creativo e innovador. Estas ideas de Bateson y Martin están extensamente tratadas en Play, Playfulness, Creativity and Innovation, que aparece ahí. Es decir, el ensayo mental implica imaginería motriz, seguramente se originó de esa manera. La facultad de ensayar es un acto complejo antes de ejecutarlo, como hacen los clavadistas en la plataforma de 10 metros antes de lanzarse a hacer sus piruetas en el aire. Hay técnicas de visualización en deportes y en la música, y Pascual Leone, entre otros, ha mostrado cómo el ensayo mental solo, sin necesidad de la práctica física, produce cambios cerebrales en la zona de la mano, en el homúnculo sensorial y en el homúnculo motor. Como sucede con otras funciones entonces inicialmente voluntarias, una vez instalada la persistencia automática, deben ocurrir actividades subcorticales, en especial en los núcleos de la base. La percepción de la acción involucra la simulación de las zonas motoras del cerebro, es decir, estamos en una capacidad cerebral global. La relación entre percepción y simulación corporizada de la acción se muestra en la activación de zonas motoras al contemplar una imagen estática, incluso cuando ésta es abstracta. Últimamente en algunos análisis de imágenes cerebrales se ha visto que cuando leemos ficción que involucra movimientos y demás, se activa la corteza motora primaria. Es decir, hay una función de recreación. No se postula entonces una red neuronal particular para el caso de la simulación. Las mismas, por ejemplo, neuronas espejo se activan en el movimiento propio y en el ajeno. Las mismas neuronas motoras que sirven para mover la mano, se ponen en acción cuando yo muevo la mano, cuando veo que otro la mueve, o cuando leo que alguien mueve las manos en un libro o lo veo en el cine. Debe existir una función de recreación global del cerebro que involucra redes neuronales muy amplias, una operación cerebral análoga y derivada de la representación. Es decir, la representación psiconeural, que es dinámica y situada, es la base de la estética, pues. El simulacro es un hecho ilusorio, psicofísico, real, ilusorio y real, y eficiente, es una recreación. Humberto Maturana dice: las ilusiones forman parte de la experiencia, el saber y el conocimiento son reales. Y Abramovich, el director de cine serbio, en la ilusión misma hay algo esencial que no es ilusorio. La esencia de la ilusión pertenece al ser, no a la ilusión misma. Es decir, termino con esto, el sujeto se encuentra inmerso en la estética, se encuentra inmerso en una representación. De hecho, la palabra representación se usa en la estética. La representación, por ejemplo, dramática. El sujeto se convierte en un recreador, en un partícipe, hay una apropiación, y esta apropiación permite la comprensión. El simulacro entonces es un recurso cognitivo y epistémico. El arte entonces no solamente es gozoso y estético, es enriquecedor y útil. Es absolutamente necesario para la vida humana. Muchas gracias.